De mañana con Monumental. De mañana con Monumental. Sí. Muy buenos días, gracias por iniciar con nosotros esta nueva semana en donde nos sentimos muy contentos y muy felices de contar con su sintonía, y también saludamos a todos los televidentes que nos siguen a través de Canal 2. Día a día estamos con ustedes tratando de llevar información muy valiosa y que sea de gran utilidad para mejorar su calidad de vida. Les saluda Natalia Monge, y bueno, hoy en un día que amanecemos bastante movidos en el mundo mediático porque la noticia de la renuncia del Papa pues sin duda alguna nos toma por sorpresa, ¿verdad? No solamente a Costa Rica sino al mundo entero. Sin embargo, nosotros acá, centrándonos en los temas que tenemos, vamos a intentar retomar el rumbo que llevamos siempre en temas de salud y pues de bienestar, para que ustedes estén muy conectados con nosotros y presten atención a todo lo que les hemos preparado para esta mañana. ¿Sabían ustedes que inventaron unos anteojos que prometen curar el daltonismo? Esta enfermedad que causa cierta molestia en los ojos y que impide distinguir los colores. Bueno, según una nota publicada en BBC Mundo, solo los daltónicos saben los problemas que padecen por tener dificultad para distinguir los colores. El daltonismo puede afectar la valoración de la frescura de un alimento, la habilidad para conducir o elegir una profesión, entre otras cosas. Científicos aseguran haber inventado unos anteojos que curan el daltonismo dicromático, una forma de este defecto genético que afecta a algunas mujeres y a 1 de cada 10 hombres. El neurobiólogo teórico estadounidense Mark Changinsky diseñó este artefacto, y bueno, pues son creados por el Instituto de Investigación estadounidense, que permite detectar algunas contusiones y venitas difíciles de ver así, pues a simple vista nosotros no determinaríamos eso si fuéramos expertos en la materia, pero qué bonito y qué esperanzador saber que hay una posible solución a este problema del daltonismo. Y siempre con temas de oftalmología tenemos que compartir con ustedes una cápsula muy interesante, porque existen algunos malos hábitos al momento de leer, y ahora que estamos iniciando esta semana de curso lectivo ya completa y muy intensa, hay algunos hábitos que pueden afectar de manera negativa el hábito de la lectura en los estudiantes. Escuchemos la siguiente nota informativa de la periodista Isel Martínez para ampliar un poco más el tema. ¿Sabía usted que además del factor hereditario, los malos hábitos pueden influir en la aparición de enfermedades visuales? Según el especialista Claudio Orlich, además del factor genético, existen malos hábitos de los estudiantes que conlleva a la aparición de enfermedades como la miopía, el astigmatismo y queratocono. El joven, sobre todo ahora, utiliza mucho, pues está utilizando los teléfonos para ver internet, están usando las tabletas para ver internet, leer, están muchas horas en la computadora y además tienen que leer muchos libros y pasar mucho tiempo de cerca. Y eso favorece que se miopicen. El hecho de estar mucho tiempo dentro de una oficina o una casa y no exponerse al sol también favorece un poquito a que el ojo crezca un poquito y aumente la miopía. Por eso es importante, además de revisarse con un oftalmólogo, utilizar los anteojos y hacer otras actividades que no sea solo leer, para evitar que ese crecimiento se siga dando y que el paciente le siga empeorando la visión. La miopía, astigmatismo y queratocono son las enfermedades oculares más comunes en los estudiantes. En torno al tema, el doctor Orlich nos explica en qué consiste cada uno de los padecimientos visuales. La miopía se ha asociado mucho al hecho de estar viendo de cerca por tiempos prolongados. Y las personas que pasan mucho tiempo leyendo, mucho tiempo estudiando y que no hacen actividades como hacer deportes o hacer otro tipo de actividades, sino que pasan todo el día viendo de cerca, tienen mayor incidencia de tener miopía. Entonces, por eso es importante combinar el estudio con otras actividades en las que pueda estar al aire libre haciendo deportes o que esté viendo también de lejos. Todo eso es importante revisarlo a tiempo
Por eso es importante que la gente se revise al menos una vez al año con el oftalmólogo. Además, muchos de ellos tienen también astigmatismo, que es que la córnea está más curva de lo normal en una de sus partes, y el paciente ve como borroso, distorsionado. Entonces eso también se puede corregir con anteojos, con lente de contacto. En pacientes que están estables se pueden operar, se opera con láser. Y algunos pacientes jóvenes que sufren mucho de alergias y que se rascan mucho los ojos, otra enfermedad frecuente es el queratocono. El queratocono es una deformación de la córnea que se asocia muchas veces a las alergias o a veces después de un golpe. En Costa Rica es muy frecuente que hay muchas alergias oculares y la gente tiende a rascarse mucho los ojos y eso le deforma la córnea. Es por ello que el oftalmólogo recomienda hacer pausas mientras estudia, realizar ejercicios al aire libre, comer sanamente y asistir a consultas con el oftalmólogo. Tenga en cuenta que las alergias oculares es otra de las enfermedades que genera una mayor cantidad de consultas oftalmológicas por parte de los jóvenes estudiantes. Le informó Isel Martínez Alfaro para De Mañana con Monumental. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Bueno, entonces estar atento a todo esto que tenemos que hacer para cuidar nuestros ojitos, que son parte fundamental que nos permite tener, bueno, pues una vida saludable, una vida satisfactoria. Y con el tema del estudio que está predominando en esta semana, en donde el curso lectivo ya está completamente planificado, bueno, pues a cuidar muchísimo estos hábitos de lectura. Doy la bienvenida ahora sí al doctor Manuel Rojas Soriamuro, médico internista que está con nosotros cada lunes para conversar de un tema interesante, doctor. Hoy la hepatitis. Tanto de qué conversar sobre este tema, ¿verdad? Que vamos a intentar ir a los puntos exactos que la gente siempre pregunta y que siempre serán dudas de generación en generación. Claro. Buenos días, Costa Rica. Buenos días a todos. Y hay un tema que es bonito porque es un tema que a veces la gente lo encajona o lo identifica solamente con el hecho de estar amarillo. Entonces la gente dice, hepatitis es estar amarillo. Les voy a poner un ejemplo, o 3 ejemplos más o menos, de cosas que son interesantes y que la persona conceptualiza. Ajá. Y voy a permitirme hablar de algunas marcas comerciales. A ver. Pues no es que es un anuncio, ¿verdad? Cuando usted va a una pulpería y quiere rasurarse, ¿qué es lo que pide? Pide una Gillette. No pide una máquina de rasurar. Una Presto Barba. Es otra marca, Presto Barba es otra marca. Ay, es cierto, Usted tiene pide razón, una máquina doctor. de rasurar. Cierto. Pero usted ve a alguien que llegue y le dice, deme una máquina de rasurar, se quedan como, ¿una Gillette? ¿O una Presto Barba? Sí, tiene toda la razón. Los que trabajan en construcción, deme un Metabo. El Metabo es una marca. Ajá. Es el disco circular de corte o sierra circular de corte, eso es lo que debería pedir. Pero todo el mundo llega y pide un Metabo, préstame el Metabo, ¿verdad? Y otro más frecuente es el zipper. Mire, Ay, sí. se te abrió el zipper. No, señores, el zipper es una marca de una cremallera, así es como se llama, cremallera. Sin embargo, la gente conceptualiza zipper, y eso es lo que pasa con la hepatitis. Cuando alguien dice hepatitis, resulta que está hablando del concepto de que estoy amarillo y que se me va a pesar, se me va a pegar y se va a pasar de una persona a otra, que tengo que comer dulces, que tengo que tener una vajilla desechable y un montón de cosas que son inherentes al término hepatitis, al igual que las marcas que mencioné anteriormente, ¿verdad? Bueno, ¿qué es hepatitis en medicina? Hepatitis en medicina quiere decir que existe una reacción inflamatoria en hígado, que no necesariamente quiere decir que la persona esté amarilla. Esto es interesante. La reacción inflamatoria de hígado puede ser aguda, es decir, que está pasando en ese momento, que puede ser subaguda o prolongada, o crónica, mucho tiempo de evolución de una reacción inflamatoria en hígado, que no necesariamente, y esto es importante, Natalia y amigos, no necesariamente quiere decir que esté dando síntomas. Simplemente tengo una reacción a nivel de las células del hígado. Las células del hígado se llaman hepatocitos, y a nivel de los hepatocitos esta reacción inflamatoria muchas veces no es evidente, y esta reacción inflamatoria se documenta a través de unos exámenes de laboratorio que se llaman transaminasas. Cuando nosotros tenemos las transaminasas elevadas, podemos decir que tenemos una reacción hepatocelular inflamatoria o infecciosa, o tenemos una hepatitis.
Ve qué interesante. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que estamos con un proceso inflamatorio transitorio de hígado o prolongado, pero no necesariamente estamos hablando de las hepatitis contagiosas. Ah, es que hay muchísimos tipos, ¿verdad, doctor? Esa es la historia. Exactamente, Natalia, es como hablar de dolor de cabeza. Ajá. El término en medicina, dolor de cabeza, cefalea. Bueno, yo le digo a Natalia, ¿tienes cefalea? No le estoy diciendo nada. Estoy diciendo Me lo que... suelto a llorar del susto. Estoy diciendo Sin lo que saber ya qué vos es. sabes que te duele la cabeza. Ajá. Bueno, ¿por qué le duele la cabeza? Por un tumor, por migraña, por presión. Bueno, en hepatitis la reacción inflamatoria puede ser dada por un sinfín de circunstancias. Y eso es lo que está llamado el médico a tratar de hacer el diagnóstico. Perfecto. Vea, doctor, estos datos que tenemos por acá. Según información de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay alrededor de 240 millones de personas con infección crónica por hepatitis B y unos 150 millones de personas infectadas crónicamente por el virus de la hepatitis C. En cuanto a la hepatitis A, se estima que en todo el orbe hay 1.4 millones de casos. Asimismo, cada año se reportan 20 millones de casos por hepatitis E y 70.000 muertes durante el mismo periodo. Vean que en toda esta información he mencionado hepatitis A, B, C y hepatitis E. ¿Podemos iniciar una por una, doctor? Sí, claro. Tal vez antes de esto, vos estás hablando de lo que yo llamo medio jocosamente la hepatitis alfabética. Ah, está ¿verdad? bien, sí. Porque cuando hablamos de hepatitis alfabética, A, B, C, D, E, Ajá. estamos hablando de hepatitis infecciosas, un pequeño grupo dentro de todas las causas de reacción inflamatoria de hígado. Ah, Dentro de este grupo, por ejemplo, de las hepatitis que están mencionando, estamos hablando de que son las hepatitis infecciosas. ujú. Entonces, resulta que aquí tenemos que hacer un apartado grande. Bueno, ¿cuáles son las hepatitis infecciosas? Bueno, una reacción inflamatoria que eleve transaminasas en hígado puede ser dado por gérmenes de toda índole. Bacterias, podemos tener una hepatitis bacteriana, podemos tener una hepatitis viral, y dentro del grupo de virus están toda esta alfabética que has mencionado, Muy pero bien. también hay otros virus como el citomegalovirus que puede también producir una reacción inflamatoria a nivel de hígado. Y también resulta que inclusive un proceso de hongos también puede afectar hígado y producir reacción inflamatoria. Y más interesante aún, también parásitos pueden producir una reacción inflamatoria de hígado y está dentro del grupo de las enfermedades infecciosas. Entre ellos, amebas pueden producir inclusive abscesos en hígado y producir una reacción inflamatoria de hígado. Ahí tenemos los famosos abscesos amibianos. Entonces, esto que vos mencionaste, la hepatitis alfabética, pues es parte del pequeño, no, es un gran apartado, pero es una parte de los procesos que pueden dar reacción inflamatoria en hígado. Aparte de esta, que ahorita la vamos a retomar porque vamos a empezar con las infecciosas, resulta que podemos tener una reacción inflamatoria en hígado por tóxicos, por ejemplo. Y en cualquier sustancia, recordemos que un gran porcentaje de las tóxicos y medicamentos pasan por hígado, porque en hígado es la central enzimática, es el punto donde existen una serie de sustancias que se encargan de metabolizar, de destruir, de fragmentar todas las sustancias que entran al hígado, a nuestro organismo, y entonces va a ser el punto por excelencia que puede en mayor o menor grado ser afectado por este tipo de sustancias. Y ahí tenemos el famoso lubricante social, alias alcohol. El alcohol es el tóxico número 1 de hígado, que también va a producir en forma inaparente, en etapas iniciales, una reacción inflamatoria de la cual el paciente usualmente no se da cuenta, pero ya empieza a elevar transaminasas. Lo mismo pasa con algunos medicamentos, lo mismo puede pasar con tóxicos, con la gente que usa, lamentablemente, o toma la decisión de autoeliminación con organofosforados y con otro tipo de sustancias, hígado y riñón se van a ver afectados. Todo esto pasa por ahí produciendo una reacción inflamatoria ahí. Tóxicos, bacterias, tóxicos, medicamentos, dijimos las partes infecciosas, podemos tener también una reacción inflamatoria de hígado, qué interesante, por procesos de carácter autoinmune. Esto quiere decir que hay enfermedades inmunológicas que generan autoanticuerpos que pueden atacar diversos tejidos, entre ellos el mismo hígado. Entonces tenemos la famosa hepatitis autoinmune, también descrita en esto.
podemos tener inclusive una reacción inflamatoria de hígado por lo que se llama, vamos a ver cómo va, el hígado de espectador inocente, un término que usaban en mi época. Ajá. ¿Verdad? ¿Y qué es el hígado de espectador inocente? Bueno, resulta que como en un pleito están agarrando dos chavalos ahí. Ajá. Yo estoy viendo y en la menor de tantas uno dio un manotazo y yo por estar viendo de cerca recibí el golpe. Ajá. Yo no tenía nada que ver en el pleito y me dieron un golpe. Bueno, resulta que el hígado de espectador inocente es también un hígado que puede presentar reacción inflamatoria, elevando transaminasas, comportándose como un proceso de hígado, pero resulta que el proceso está a distancia. Generalmente esto lo podemos ver en procesos de carácter infeccioso, y hay una infección severa en algún otro lado, y el pobre hígado está elevando transaminasas, pero sin tener un proceso propiamente dicho a nivel de hígado. Inclusive, qué interesante, otro apartado para después entrarte a la parte de infecciosas. Ajá. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia cardíaca crónica, es decir, su corazoncito es incapaz tanto de enviar sangre como de recibirla. Recordemos que el corazón es como una especie de bomba hidráulica, recibe volumen y lo envía. Bueno, cuando tenemos una falla cardíaca por X circunstancias, sea porque ha tenido infartos o lo que sea, pero ya cae en insuficiencia cardíaca, decíamos que el corazón es incapaz de recibir volumen, la sangre que normalmente le llega para que el corazón la bombee, la envíe al pulmón, para que el pulmón la oxigene, y después de oxigenada vuelve otra vez al corazón, el corazón la recibe, la bombea y la envía a los diversos tejidos. Bueno, cuando esta bombita falla, exactamente como un choque en una rotonda. Hay un choque en una rotonda y esa presa de kilómetros para atrás. Bueno, resulta que si el corazón tiene una insuficiencia cardíaca, la sangre que venía a entrar al corazón empieza a congestionarse para atrás y empieza a acumular líquido en pulmón, y el hígado se empieza a congestionar, empieza a crecer el hígado. Y está descrito el hígado de congestión pasiva crónica, secundario a una insuficiencia cardíaca, que también puede manifestar aumento de tamaño de hígado y a su vez elevación de transaminasas sin tener necesariamente un proceso de carácter infeccioso. Bueno, esta introducción que es como una pincelada general, yo diría, doctor, ya vamos a ir ahondando en cositas que nos interesa saber sobre la hepatitis. Uno generalmente dice hepatitis, sí, amarillo, licor, hígado, ¿verdad? Son como las palabrillas clave que andan por ahí, pero hoy el doctor nos va a enseñar un poquito más acerca de esta enfermedad que pues sí, causa muerte en algunas personas, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Pero, ¿qué les parece si hacemos nuestra primera pausa comercial? Y cuando regresemos, vamos a atender sus llamaditas para que le hagan sus consultas al doctor. Pero además, ahora sí que nos detendremos en estas reacciones inflamatorias de tipo infeccioso. Doctor, ¿podemos decir que tiene que ver con la hepatitis? La parte infecciosa, porque nos vamos a llevar por lo menos, yo creo que por lo menos 2 programas más, hablando de todos los tipos de esto. ¿Por qué? Hay que diferenciarlos y hay que saber cómo abordarlos porque el manejo es totalmente diferente. Perfecto, así que hacemos una pausa comercial. Les recuerdo 905-222-0000 para que hagan sus consultas al doctor luego de la pausa. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Continuamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. Continuamos con más al ser las 9 de la mañana con 25 minutos. Les recuerdo nuestra línea telefónica 905-222-0000. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Bueno, doctor, usted y yo seguimos la plática y Miguel nos hace una señita cuando hay llamada. Nosotros nos detenemos para atender las consultas que tengan ustedes que realizar, ya sea del tema o de cualquier otro de medicina general, ¿verdad, doctor? Comencemos con, medicina interna, sí, tiene toda la razón. Doctor, ¿cómo hacemos para distinguir entre hepatitis A, B, C, D, E, que son los que yo mencioné como datos que están llamando la atención en todo el mundo? ¿Qué hacemos para poderlas distinguir? Comencemos por la A, ¿le parece? Para ir como en orden. Sí, claro. Bueno, entonces después de ese preámbulo que dijimos de probables causas de afectación de hígado, de reacción inflamatoria de hígado, y si nos abocamos propiamente dicho a lo que son hepatitis infecciosas, y dentro del grupo de las infecciosas, las cuadros virales, una cosa importantísima es la historia clínica.
Y en la historia clínica uno tiene que tomar en cuenta una serie de antecedentes que son fundamentales. El tiempo de evolución de la enfermedad, cómo empezó, qué síntomas agregados tiene el paciente, qué factores de riesgo tiene el paciente, porque los factores de riesgo varían entre hepatitis A, la B, la C y la D. Ajá. Así que entonces la historia clínica, tiempo de evolución, la sintomatología, las enfermedades que tiene de fondo el paciente y factores de riesgo donde están cirugías, trabajos dentales, transfusiones, homosexualismo, promiscuidad, y lo ubican a uno a tratar de clasificar qué tipo de hepatitis puede ser, porque se confirma únicamente desde el punto de vista serológico, con un examen de sangre que se llama serología. Doctor, vamos a tomar una llamadita para que no espere mucho don Mario en línea telefónica. ¿Cómo está, don Mario? Buenas, los felicito mucho por su excelente programa. Muchísimas gracias. Sí, quería hacer una pregunta. Bueno, yo padezco hígado graso y tengo una especie de cirrosis, pero no es por alcoholismo, sino genética. Cirrosis genética, pero está estática. Sí, y yo tengo también divertículos. Tengo que hacer muchas dietas con ciertas comidas, porque si no me cae mal. Pero yo a veces con ciertas comidas, por ejemplo con las carnes, especialmente con las carnes de res, de un momento a otro me empiezan a salir las heces verdes. Me duran unos días y después se me quita, pero no sé, algo me pasa y quería saber si esto está relacionado con algo relacionado con el hígado, dado que yo tengo esos problemas genéticos. Quería saber al respecto de eso, de las heces verdes. Muy bien, muchísimas gracias, don Mario. Ya ahorita le vamos a responder. Recibimos, doctor, de una vez la llamadita de don Jorge. Bienvenido, don Jorge, ¿cómo está? Sí, buenos días, Natalia, y buenos días al doctor. Felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Sí, una consultita. Yo padecí hepatitis como a la edad de 10 años y tuve problemas de eso que se pone uno amarillo. Bueno, fui tratado y con el tiempo, eso ahora, hace unos 2, 3 años, me encontraron una cirrosis hepática y me dicen que eso fue, yo nunca he tomado bebidas alcohólicas y me dicen que eso fue por asunto de la hepatitis. Realmente me dicen que la cirrosis hepática está crónica y me han prohibido un montón de cosas, comer huevo, comer embutidos, comer carne de cerdo. Entonces quería saber más o menos qué es el tratamiento a llevar en una situación de estas. Les agradezco. Muchísimas gracias, don Jorge. De verdad que agradecemos muchísimo su llamada. Vamos a recibir la de doña Mayela también. ¿Cómo está, doña Mayela? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Una consultita. Hace tiempo lo tenía mi pequeño con una amigdalitis. Yo lo llevé al hospital y me dieron un antibiótico. Yo me acuerdo que la doctora me dijo: termine el tratamiento del antibiótico porque esto evitará que la bacteria se le llegue a alojar en otro órgano. Eso era una amigdalitis. Puede resultar una hepatitis, digamos, por un descuido de que una persona no termina un antibiótico y en efecto, digamos, que la bacteria se aloje en el hígado, por decirlo así. ¿Me explico? Claro que gracias. Sí. Doña Mayela, muchísimas gracias por su llamada. Vamos a recibir la de don Roger y hacemos una pequeñita pausa con las llamadas, si les parece, para poder ir avanzando en el tema y también respondiendo todas estas preguntas. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está, don Roger? Bien, usted, lo felicito por el programa. Muchas gracias. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo 45 años y más o menos de un año para acá tengo grasa en el hígado. Yo no tomo y sí fumo, pero fumo muy poco. Quisiera tal vez el doctor me dice a qué se debe eso y si tiene alguna recetita, alguna medicina o algo por ahí. Gracias. Don Roger, no corte todavía para ver si el doctor tiene alguna otra pregunta, doctor. No sé si con respecto al fumado, ¿cuánto tiempo tiene de hacerlo, don Roger? ¿Usted? Don Roger, más bien, ¿usted padece alguna otra enfermedad o toma algún medicamento? No tomo ningún medicamento y no paso ninguna enfermedad. Ok. Que ahorita vamos a tratar de Muy bien, muchas gracias, don Roger. Ahorita vamos a seguir tomando llamaditas para poder responder a esta, doctor, y continuar con el tema. Si le parece, respondemos a don Mario. Nos cuenta sobre su hígado graso, y también tiene una cirrosis genética estática. Dice que ahorita está controladita. Hace muchas dietas, tiene también divertículos, pero le intriga por qué en algunas ocasiones sus heces se tornan en una coloración verde. ¿Tiene que ver algo con su enfermedad?
Bueno, vamos a ver. Es difícil porque faltan una serie de antecedentes, pero vea qué interesante. Hígado graso, que es el depósito anormal en hígado de triacilgliceroles, de los triglicéridos, puede tener una serie de condiciones que lo hagan. Condiciones de carácter nutricional, es decir, el paciente que come desordenadamente, ácidos grasos saturados y demás, asociado a sedentarismo, mala utilización de estas reservas energéticas, porque recordemos que cuando consumimos más de lo que gastamos, pues al igual que en un banco, si le metemos más plata que la que gastamos, tiene que acumularse en algún lugar. Y esta reserva energética, esta cantidad de energía que entra a nuestro organismo a través de las frituras y otro tipo de cosas, si no las quemamos en forma de actividad física, pues se van a acumular como triacilgliceroles, que es la forma más impresionante de almacenamiento de energía que tiene nuestro organismo, y se almacena como depósitos a la vista, alias panza. Panza son puros triacilgliceroles. Y también se deposita en hígado. Estas son las causas de hígado graso. Sin embargo, podemos tener hígado graso secundario a tóxicos, entre ellos el licor, fundamentalmente en la etapa evolutiva del daño a hígado por licor. La primera etapa va a ser esta de depósito de grasa en hígado, alias hígado graso, alcohólico en este caso. Pero también podemos tener un proceso inflamatorio crónico a nivel de hígado, secundario a enfermedades de carácter autoinmune. Existe la hepatitis autoinmune, la que nos dice que le diagnosticaron una cirrosis de tipo autoinmune. Bueno, puede ser una posibilidad. Existe la hepatitis autoinmune, que es un proceso mediado por autoanticuerpos que atacan sus propios tejidos, en este caso su tejido de hígado, y esto produce una reacción inflamatoria crónica que va haciendo que se produzcan un fenómeno de cicatrización que va sustituyendo el tejido normal por tejido cicatrizal, y esta es la etapa evolutiva en cualquiera de las cirrosis. Para llegar a eso, primero va a pasar por un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio se perpetúa, se cronifica y va produciendo más reacción y más reacción y más reacción, y cada vez hay menos tejido funcional y más tejido cicatrizal, alias tejido fibrótico, como cicatrices, que es lo que llamamos cirrosis, que es tejido no funcional, no funciona como funcionaban las células normales. El hígado graso pues también puede darse en enfermedades metabólicas, se puede dar en los pacientes diabéticos, se puede dar en los pacientes hipotiroideos. Hay un sinfín de circunstancias que pueden conducir a hígado graso. E interesantemente, uniendo algunas de las preguntas que hay acá, existe también una condición que se llama NASH, por sus cifras en inglés, NASH, hígado graso no alcohólico. Por eso es que contestándole a don Jorge, que también dice, bueno, es que yo tengo hígado graso, pero yo nunca he tomado. Bueno, hay que ver cuál es la causa de eso. También existen pacientes que tienen dislipidemias, es decir, los pacientes que tienen niveles elevados de colesterol y triglicéridos, también es una causa de hígado graso. Y también existen dislipidemias familiares, que es decir, son pacientes que traen errores genéticos de su metabolismo de lípidos, de grasas y colesterol, y aunque sean vegetarianos, aunque hagan actividad física, aunque sean flacos, andan triglicéridos por las nubes, o colesterol por las nubes, HDL bajos y demás, y esto también es una causa de hígado graso. Entonces, cuando uno tiene un hígado graso, uno no debería verlo simple y llanamente como que tenés un poquitillo de grasa en hígado. Hoy por hoy, antes se decía eso, hoy por hoy se sabe que el hígado graso es potencialmente evolutivo hacia inclusive una cirrosis. Hay pacientes que evolucionan a cirrosis, y mire, yo nunca he tomado. La gente asocia, como dijimos al puro principio del programa, asocia cirrosis con alcohol, y no todas las cirrosis son alcohólicos, así como no todos los alcohólicos van a desarrollar cirrosis, que es un problema paradójico, ¿verdad? También, pero eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, tiene divertículos, que en realidad los divertículos son como una especie de saquitos en el intestino que no hay cura. En realidad lo único que se hace es tratar de prevenir el estreñimiento, evitar semillas y cosas por el estilo. Los divertículos se pueden inflamar, se pueden perforar, y las complicaciones más frecuentes de los divertículos es la inflamación, se llama diverticulitis, la perforación, que puede conducir a peritonitis, ¿verdad? Abdómenes agudos, que se llama. Pero también hay una fermentación bacteriana en los divertículos, y este aumento de la fermentación por bacterias puede hacer que haya cambios de coloración en las heces. No necesariamente está relacionado con hígado graso. Muy bien. Los hígados
colestásicos que se llaman, que son hígados que tienen un fenómeno inflamatorio dentro de una cosa que se llaman los sinusoides hepáticos. Esta colestasis, que es como un abotagamiento, para que la gente lo entienda, del hígado, la colestasis puede dar cuadros muy parecidos a una hepatitis, una hepatitis viral, y también puede un hígado colestásico hacer que una persona se ponga amarilla, se ponga histérica, pero para tener cambios de coloración de tipo verdoso no estarían directamente relacionados con eso, ¿verdad? Muy bien, bueno, don Jorge nos cuenta que padeció de hepatitis a los 10 años, se ponía muy amarillo y todo esto, y bueno, pues usted adelantó algo de lo que también él nos comentaba, doctor. Incluso él tiene inquietudes porque tiene que restringir bastante su alimentación actualmente. Sí, aquí lo interesante con don Jorge es, dice, tuvo hepatitis a la edad de 10 años. Uno debería asumir que la hepatitis más frecuente a la edad de 10 años, usualmente son las hepatitis virales de tipo A, cuando estamos hablando de hepatitis alfabética. Ahorita retomamos los tipos. Bueno, la hepatitis A, que es un cuadro de carácter viral por un virus que afecta al hígado, que produce un fenómeno inflamatorio en hígado, un fenómeno que se llama colestásico, como dijimos ahora, de abotagamiento. Bueno, las hepatitis A son autolimitadas. Raramente, aunque se han descrito casos de hepatitis fulminantes por hepatitis A, pero raramente pasa eso, y usualmente la persona recupera espontáneamente su función hepática. La hepatitis A no evoluciona a cirrosis, así que si él le están diagnosticando una cirrosis, yo dudaría mucho que tuviera relación con la hepatitis anteriormente descrita en él, exceptuando que la hepatitis que haya tenido antes haya sido cualquier hepatitis menos hepatitis A, porque la hepatitis B, la hepatitis C son hepatitis que sí pueden evolucionar hacia la cronicidad. El paciente hace una primoinfección, hace una primera exposición al virus, y esta primera exposición al virus es donde el paciente se pone amarillo y todo el cuadro florido. Desaparece esto, pero en hepatitis B y C no necesariamente quiere decir que el paciente forme inmediatamente el anticuerpo. Voy aquí a agarrar una pequeña ventana. Cuando uno se expone a un virus, hace un pico de exposición al virus. Eso se llama la etapa de antigenemia, el antígeno está en sangre. Ese insulto o agresión a nuestro organismo hace que nuestro organismo empiece a tratar de defenderse, ¿verdad? Y al tratar de defenderse empieza a generar anticuerpos para atacar ese virus. En hepatitis B, por ejemplo, existe la primera etapa de antigenemia, y hay una separación entre la etapa de desaparición del antígeno y una etapa de aparición del anticuerpo. Esta etapa en que no es detectable el antígeno ni todavía es detectable el anticuerpo se llama periodo de ventana. Algunos pacientes están en etapa de ventana y uno piensa que no tiene, porque no tiene el antígeno, es decir, no tiene el virus, no tiene el anticuerpo, y uno le dice váyase para la casa, no tiene nada. No puede ser que esté en etapa de ventana, y lo peligroso de la etapa de ventana es que hay replicación viral. Los virus se están reproduciendo, está replicando, está produciendo o perpetuando su fenómeno inflamatorio, y muchos pacientes evolucionan, si no logran formar el anticuerpo, evolucionan hacia una hepatitis crónica activa, hepatitis crónica persistente, es decir, hay una reacción inflamatoria perpetuada en el tiempo, a veces subdiagnosticada porque el paciente no está amarillo, y entonces con el tiempo el paciente evoluciona hacia una cirrosis, a un cuadro de fibrosis, de sustitución del tejido normal del hígado por tejido cicatrizal. Todo paciente que tiene una cirrosis no hay que atribuirlo que sea virus, hay que estudiarlo. Lo mismo pasa cuando dijimos lo del NASH, el hígado graso no alcohólico. El hígado graso no alcohólico puede evolucionar también a cirrosis. Entonces habría que ver si en el caso de don Jorge había un NASH de por medio u otra causa que haga una cronificación del proceso inflamatorio del hígado y que esto lo haya llevado a cirrosis. Muy bien, doctor. También doña Mayela nos hace una pregunta bastante interesante basada en una experiencia que tuvo con su hijo. Nos pregunta que si dejar un antibiótico puede desencadenar en hepatitis. Aquí vamos, porque es la pregunta de doña Mayela, aunque no lo crean, se las trae. ¿En serio, doctor? Un cuadro infeccioso de cualquier índole, llámese amígdalas o cuadro infeccioso en cualquier lado, puede hacer que el hígado presente en forma transitoria una reacción inflamatoria que mencionamos hace un rato, que se llama hígado de espectador inocente. El hígado eleva las transaminasas simplemente porque está recibiendo parte del insulto, por decirlo así, de la inflamación en otro lado, pero el hígado está sano y no tiene nada, se llama hígado espectador inocente.
Eso es un apartado. El hígado no tiene nada. Pero levotransaminasas. Pero hay pacientes, por ejemplo, que tienen un proceso infeccioso no controlado, y un proceso infeccioso no controlado puede generalizarse y comprometer otros órganos. Eso es un cuadro séptico, un cuadro séptico ya importante que se puede diseminar y comprometer hígado. Por excelencia, el hígado es afectado en cualquier cuadro infeccioso severo. El riñón, el pulmón, las meninges, el cerebro y demás, todos los órganos son susceptibles de ser afectados por cuadros infecciosos bacterianos que usualmente no son autolimitados, sino que si el paciente no recibe tratamiento, pues se van exacerbando y produciendo más daño al organismo. Vamos a lo demás. Existen procesos de carácter infeccioso, y un proceso de carácter infeccioso puede generar también anticuerpos, o va a generar anticuerpos, y los anticuerpos atacan inicialmente el germen agresor, pero en determinado momento un anticuerpo te puede volver un autoanticuerpo. He mencionado en otros casos que, por ejemplo, esto puede ser, bueno, no poner ejemplo de la guerra, sino más bien, hablemos más bien entonces de dos equipos de fútbol, ahora que está tan de moda el fútbol. Bueno, tenemos un defensa que está tratando de evitar que le metan goles a su portero, y de un momento a otro le llega la bola al defensa, y el defensa se da vuelta y le mete un gol a su propio portero. Se volvió loco y empezó a atacar a su propio equipo. Bueno, esto es un autoanticuerpo. Entonces, a veces resulta que generamos anticuerpos para atacar un germen, y este anticuerpo de un momento a otro se vuelve loco y empieza, después de un cuadro infeccioso, a atacar sus propios tejidos, y este es el origen, por ejemplo, de la fiebre reumática, en la cual hay autoanticuerpos que están atacando tejido cardíaco. Existen también autoanticuerpos que pueden atacar riñón, y entonces tenemos problemas de glomerulonefritis y demás que son autoinmunes porque hay autoanticuerpos. Podemos tener hepatitis autoinmunes, podemos tener todos los tejidos de nuestro organismo ser atacados por autoanticuerpos que iniciaron en un probable cuadro infeccioso, tal vez no complicado, y que se generó este proceso, ¿verdad? Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando volvamos vamos a responderle a don Roger, que nos llamó, y también vamos a recibir unas cuantas llamaditas más si ustedes tienen consultas para el doctor. Hoy estamos dedicando este segmento de medicina interna a conversar sobre la hepatitis, y bueno, nosotros con la explicación del doctor, que es tan amplia y tan profunda, no hemos logrado avanzar más allá del concepto general y lograr entender qué es lo que ocurre en nuestro hígado y en nuestro organismo con el tema de la hepatitis. Pero vamos a pasito firme, ¿verdad? Despacito, doctor, pero quedando todo claro con respecto a esta enfermedad que pues le atañe a muchísimos costarricenses y a personas en el mundo. 905-222-0000. Luego de la pausa atenderemos más consultas para que ustedes estén atentos. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Continuamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. Continuamos con más y ya tenemos una llamadita en nuestra línea telefónica. Se trata de Tere. Tere, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Natalia, que el Señor me la bendiga, usted y el doctor. Igualmente, muchas Natalia, gracias. Mire, discúlpeme, si no es mucha la molestia, ¿usted me permitiría leerle un examen que tengo yo aquí del hígado, que tengo hígado graso? Ajá. Porque me lo hicieron desde el año pasado y tengo la cita hasta el 2014, ¿verdad? Para que me lo valoren. Ok, vamos a ver, cuéntenos. ¿Se lo puedo leer? Sí, usted nos va diciendo, el doctor cualquier cosita le dice. Por favor. Estudio, dice VS, hígado y V biliar. Hígado de bordes regulares de textura ecográfica homogénea, con aumento difuso de la ecogenicidad en relación con infiltración, grasa grado 3, sin evidencia de lesiones focales del parenquima. No hay dilatación de la vía biliar intra ni extrahepática. La vesícula biliar se encuentra normodistendida, sin datos de inflamación ni de litiasis en su interior. Vaso de tamaño y textura normal, sin focalizaciones. Páncreas conserva su ecogenicidad. No se evidencian lesiones focales de parenquima. Cola del páncreas no se valora en su totalidad. Retroperitoneo, ganglionario y vascular sin alteraciones aparentes. Y luego dice impresión, estatiosis hepática grado 3. Les agradezco mucho y que el Señor me lo siga bendiciendo por tan excelente programa. Natalia, le escucho. Muchas gracias, doña Tere. Bueno, el doctor es el que le entendió todo lo que dijo. Para mí hablo en chino, doña Tere, porque esto es demasiado técnico, pero ya el doctor le va a responder, ¿le parece? Bueno, don Roger, quedábamos pendientes con esa respuesta, doctor. Don Roger nos llamó antes de la pausa comercial, nos cuenta que tiene 45 años, tiene grasa en el hígado, fuma, pero asegura que lo hace poco, y quiere saber sobre algún tratamiento que él pueda seguir en este momento.
Evidentemente, cuando uno tiene hígado graso, primero, lo que dijimos al principio, primero no hay que menospreciarlo. Ajá. Porque alguna gente dice, bueno, es que todo el mundo tiene grasa en hígado. No. Las causas para llegar a hígado graso, como hemos mencionado, pues son muy variables. Pueden haber causas metabólicas, hipotiroidismo, problemas de diabetes, problemas de lípidos, de colesterol, pueden haber problemas genéticos, puede haber enfermedades autoinmunes, puede tener un NASH, que dijimos, el hígado graso no alcohólico, pueden haber enfermedades virales subclínicas, que se llama, y de lo que no nos ha dado chance de hablar hoy, pero que vamos a hablar en el próximo programa, porque las hepatitis, por ejemplo, en el caso de hepatitis virales B y C, no necesariamente el paciente está amarillo y puede tener un proceso evolutivo que para llegar a una cirrosis, a la cual evidentemente va a llegar, va a pasar primero por una etapa de hígado graso. Entonces, todo hígado graso debe ser estudiado primero. No es que, mire, ¿qué puedo tomar para el hígado graso? Primero también hay que ponerle apellidos. ¿Me explico? Eso es exactamente como cuando uno tiene el carro y le dice, bueno, mire, es que mire, ¿qué aceite me recomienda usted para el carro mío? Bueno, ¿pero qué carro tiene usted? Porque hay aceites para carros diésel, hay aceites para carros de gasolina, hay aceites para carros de carreras, hay aceites para trailers y demás. Bueno, es la misma historia. No existe una receta de cocina necesariamente para el manejo de hígado graso si no estamos viendo en qué hígado graso estamos montados. Hay que ver cuál es el diagnóstico, qué es lo que está condicionando a eso. Poco ganaríamos con mandar un medicamento antioxidante o cosas por el estilo para hígado si el paciente tiene, por ejemplo, una dislipidemia de fondo, un problema genético de elevación de colesterol o triglicéridos, si no le estamos dando tratamiento a eso. O si tiene algún proceso asociado a algún medicamento que produzca más bien reacción inflamatoria en hígado y si no estamos cambiando ese medicamento. No ganamos nada con eso si no corregimos un problema de hipotiroidismo o si no le damos un adecuado manejo a la diabetes. Hay que manejarlo integralmente y ver cuál es el principio de la caravana. Estamos viendo el primer carro del tren, pero no estamos viendo el último. Bueno, hay que ver dónde empezó la procesión. Entonces, en ese sentido, hay opciones, evidentemente, dentro de un manejo multidisciplinario que involucraría también cambios en el estilo de vida y el manejo nutricional, pero siempre hay que ver de dónde viene el asunto del hígado graso, porque no puede dejarse pasar desapercibido. Y esto es válido para mí y para doña Tere. Bueno, yo soy de la opinión de que uno no debe de interpretar exámenes, porque me dice, bueno, me dice este examen. Sí, bueno, la pregunta es, ¿por qué se lo mandaron? ¿Me explico? ¿Cuáles son sus síntomas? Porque si yo le digo, mire, doña Tere, tiene un poco de grasa en hígado. Bueno, entonces, ¿qué tomo? Bueno, pero doña Tere, ¿por qué le hicieron el ultrasonido? Es que estoy perdiendo peso y esto. Bueno, entonces el hallazgo de hígado graso puede ser simplemente un hallazgo que en relación al estudio, pero no tiene nada que ver con la pérdida de peso. Un paciente puede tener hígado graso y tener un cáncer de colon, ¿me entiende? Entonces, yo soy de la filosofía de que uno no debe interpretar exámenes en forma aislada, sino está viendo la integralidad del paciente en el sentido de ver por qué consultó, cuáles son su historia clínica y en base a eso por qué le pidieron exámenes. Pero haciendo una pequeña omisión a esta regla, tiene un ultrasonido de hígado, que en un ultrasonido de abdomen general, que está reportado prácticamente como normal, exceptando que tiene un hígado graso bastante importante, porque eso se cataloga por grados y ya tiene un hígado grado 3, ¿ok? Entonces, volvemos a lo que dijimos anteriormente. Bueno, ¿qué está condicionando que usted tenga un hígado graso? Tendrá una enfermedad crónica inflamatoria no diagnosticada, una hepatitis B, C o más. Tendrá un NASH, un hígado graso no alcohólico, será una diabética que no está adecuadamente controlada, tendrá una dislipidemia, el proceso será netamente de carácter nutricional, tendrá algún agresor de hígado como puede ser alcohol o algún medicamento. En este sentido, uno siempre tiene que buscar cuál es el diagnóstico para tratar de manejarlo. No irse, mire, voy a comprar unas pastillas que me recomendaron que son muy buenas para la grasa en hígado. Esto no es así. Siempre hay que ver, porque una cosa es, le voy a decir una cosa que puede sonar concha también para doña Tere, es como que aquí tengamos un escándalo tremendo y en vez de bajarle el volumen yo me pongo unas orejeras. Con las orejeras no estoy oyendo el ruido, pero el ruido sigue. Nada más que yo me siento bien porque no estoy oyendo el ruido. Bueno, en hígado graso puede pasar lo mismo. Yo le puedo dar antioxidantes a A o a B o C o D, que tal vez haga que se sienta mejor, pero ¿por qué llegó a eso? Es la pregunta. Y una cosa interesantísima, no hemos hablado de estudios diagnósticos, de los cuales vamos a hablar en el próximo programa, pero hay estudios
cuando uno tiene hígado graso, hay estudios que son estudios desde el punto de vista de imágenes, como es el ultrasonido, como pueden ser unas tomografías, etcétera, etcétera, pero también hay estudios serológicos, estudios de sangre para confirmar la presencia o no de cuadros virales, dentro de los cuales tenemos el citomegalovirus, los virus de la hepatitis B, C, D, la partícula E, todo esto se puede ver ahí. Pero también es importante otra cosa, bueno, el resto de pruebas de función de hígado, porque ni siquiera hemos hablado de qué es lo que hace el hígado, sí, ¿verdad? Y el hígado es un laboratorio gigantesco donde se sintetizan proteínas, donde se forman las proteínas, donde se forman algunos de los factores que tienen que ver con la coagulación, que son los factores que dependen de vitamina K. Entonces, la afectación de hígado tiene también que ver con múltiples cosas que uno debe valorar. No es simplemente, bueno, tengo hígado graso y váyase para casa, no. Bueno, ¿y cómo está la síntesis de proteínas? ¿Cómo está la síntesis de factores de coagulación? ¿Cómo está la conjugación? La conjugación quiere decir que hay unas sustancias que llegan al hígado y en el hígado son sometidas a enzimas y esas enzimas fraccionan o ayudan a utilizar ciertas sustancias, y esta conjugación, esta exposición a enzimas puede estar también afectada total o parcialmente, y de ahí se derivan otra serie de enfermedades a nivel de hígado. Entonces, en este sentido, el diagnóstico y el labor debe ser integral, no por pedacitos. Doctor, tenemos pendiente una consulta que nos ingresó el pasado viernes. Fíjense que en la sección de veterinaria estuvimos hablando de la toxoplasmosis y don Daniel Villalobos nos escribió este mensaje: deseo donar sangre, pero siempre me han dicho que no puedo porque de niño tuve toxoplasmosis. ¿Será cierto esto? Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Lo ideal siempre en todo paciente que va a donar sangre siempre se les hace una serología, fundamentalmente buscando virus de hepatitis B, de hepatitis C, se hace buscando SIDA, ¿verdad? Evidentemente, y lógicamente algunas otras cosas que puedan contraindicar el que el paciente done. Por ejemplo, un paciente anémico, evidentemente le vamos a quitar sangre y vamos a anemizar más, y cosas por el estilo que puedan ser descompensados por la pérdida de sangre, ¿verdad? Pero recordemos que se les quita más o menos medio litro de sangre. Bueno, cuando uno tiene un germen, primero hay que ver si hay dos tipos de anticuerpos. Estamos hablando de toxoplasmosis, ¿verdad? Bueno, hay que ver si lo que tiene es un IgM o un IgG. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros nos exponemos a un germen, una parte del mecanismo de defensa que tenemos es mediado por células. Hay células que atacan los cuadros infecciosos y que usualmente esta inmunidad celular es la que usualmente se ha afectado en pacientes que tienen inmunodeficiencia, entre ellos el SIDA, pero no toda inmunodeficiencia es por SIDA. Pero la inmunidad celular se ve afectada en este tipo de pacientes. Y hay otra cosa que se llama la inmunidad, la defensa humoral, que es mediada por anticuerpos. Los anticuerpos a su vez son proteínas, es una cosa importante. Cuando tenemos un proceso crónico de hígado, bueno, si tenemos déficit de proteínas, podemos tener eventualmente también disminución de anticuerpos. Vaya por ahí. Y hay deficiencias inmunológicas de determinados anticuerpos. Bueno, pero vámonos a otras cosas. Resulta que cuando nos exponemos a un germen, el primer anticuerpo que va a salir a batallar se llama IgM. Inmunoglobulina, globulina es de proteína, de inmunidad, proteína inmunológica, y de tipo M. La tipo M, cuando nosotros tenemos una inmunoglobulina M positiva por determinado germen, en ese momento tenemos la infección activa por ese germen. Entonces, si tenemos un IgM toxo, en ese momento Natalia tiene toxo y hay que darle tratamiento. Después de que pasó el cuadro agudo y el paciente se recuperó, desaparece la inmunoglobulina M y entonces nos queda un anticuerpo de memoria que se llama inmunoglobulina G, que es el anticuerpo de memoria, que nos dice: estuviste expuesto a ese germen, pero ya no más, ya no lo tiene activo necesariamente. Entonces primero también hay que ver si es una inmunoglobulina G o una inmunoglobulina M para ver el grado de condición del paciente. Pero no es así tan fácil. Esto es apenas un overview, pero eso para que entiendan por qué cuando se dona sangre, no necesariamente la sangre que usted dona va a ser administrada a un paciente. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que esa sangre debe ser sometida a exámenes. Claro. Y aquí un comercial interesante para los que se internan en hospitales privados. La Ley General de Salud prohíbe la venta de sangre en Costa Rica. Y usted va dentro de un hospital privado y resulta que le ponen sangre y le cobran la sangre. Santísimo Dios. Pero entonces resulta que, pero quiero dejar claro,
para que la gente entienda, no le están cobrando la sangre, le están cobrando toda la batería de exámenes que se le hizo a esa sangre para poder ponérsela a usted. Está bien. No es que se esté comercializando la sangre. Muy bien. Y esto es caro, es una cosa que también es encomiable con los bancos de sangre de la Seguridad Social. Perfecto. Si usted supiera lo que se gasta en cada bolsita de sangre para hacerle estudios, para garantizar que esa sangre no tenga ningún germen que lo vaya a contaminar, diría, gracias a Dios que hiciste la caja del seguro. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, hoy hemos dedicado estos minutos a hablar sobre la hepatitis, pero nos queda pendiente explorar, bueno, cuáles son los tipos de estas infecciosas que usted nos decía, de qué forma se contagia, cuáles son esos síntomas, cuáles son los mecanismos para prevenirla o para tratarla. De todo esto, si Dios lo permite, hablaremos el próximo lunes, doctor. Sí, definitivamente es que es mucho, ¿verdad? Es muy amplio. Y eso no solamente las infecciosas, falta, como digo, las inmunológicas y un montón de cosas, de causas que pueden darnos afectación de hígado, interpretado como reacción inflamatoria de hígado, que se llama hepatitis y que no necesariamente es de color amarillo. Bueno, preguntas doctor. De pacientes @gmail.com, ahí tarde o temprano les contestaré, o si no al Facebook con el nombre mío, Manuel Rojas Soriamuno. Bueno, doctor, que tenga feliz semana. Gracias, nos vemos de hoy en 8. Bueno, es el doctor Manuel Rojas Soriamuno, con quien, bueno, iniciamos este programa, yo creo que alertas sobre esta enfermedad de la hepatitis, y la próxima semana le daremos continuidad, Dios mediante, para continuar evaluando el tema y también recibiendo sus consultas al respecto. Hacemos una pausa comercial y de inmediato venimos con nuestra sección de psicología. El doctor Manuel Rojas Soriamuno es médico internista y lo puede localizar en la Clínica de Medicina Interna 25 metros al norte de la entrada de emergencia de la... Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Volvemos con más de nuestro programa al ser las 10 de la mañana con 6 minutos. Y bueno, ya estamos listos para iniciar nuestro segmento de psicología, en donde damos la bienvenida a Rodrigo Romo y Rafael Ramos, nuestros psicólogos expertos del CEDI, que nos acompañan cada lunes para hablar hoy de la supervisión escolar. Esto es un trabajo que le compete tanto al papá como a la mamá. Sin duda alguna, ¿verdad? Pero a veces creemos que no, que es más cosa de mamita, mejor que se encargue de hacer las tareas o de supervisar cómo va todo. Bueno, este es nuestro tema de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días, tengan todos nuestros amigos y amigas. Bueno, y antes de entrarle directamente al tema, quiero dar un saludo muy especial para Chemita y Juli, ¿verdad? Que ayer estuvieron de 40 aniversario de bodas, ¿verdad? Ajá. Son amigos muy, muy, muy queridos, así que lo mejor para bien. Ellos. Y bueno, sí, yo creo que es un tema interesante porque cuando discutíamos el tema, la figura de papá creo que es una figura muy importante, como hablamos un poco semanas atrás cuando hablamos de pareja, la figura femenina muchas veces está matizada y cargada de una serie de funciones que, si bien han sido tradicionalmente femeninas, las nuevas configuraciones sociales y los nuevos modelos de familia exigen un padre más participativo, aun cuando hay procesos de separación o de divorcio o son padres solteros, porque uno de los tópicos que queríamos plantear que hay que cuidar muchísimo es que de lunes a viernes mamá ve rutina, ve repaso, ve estudio, papá los tiene el fin de semana y entonces papá los lleva a pasear, los lleva al zoológico, los lleva al cine, les rompe la rutina y esto puede cargar un poco la receptividad que tienen los hijos a la norma de la madre. Y vamos a hablar un poco de cómo integrar la figura masculina y los espacios que debe dejar la mamá para que haya una sana integración de la figura masculina en casa. Perfecto, bueno, qué bienvenida más bonita la que nos da Rafa. Y ahora sí, Rodri, buenos días, te toca saludar y contarnos un poquito cómo va a estar el panorama para hoy. Pues con un tema muy lindo, muchas gracias. Vamos a ver si está encendido el micrófono. Perdón, ahí estamos. Perfecto. Bueno, muy buen día para todos, con un tema interesante donde yo creo que la participación de ambos padres realmente puede generar un ambiente óptimo, ¿verdad?, para los resultados que buscamos en el rendimiento escolar de los hijos. Yo creo que el hecho, y lo sabemos todos, que haya un problema a nivel familiar va a influir negativamente en el desempeño de los niños. Entonces, si tenemos un sistema familiar funcional y óptimo, los resultados van a ser equitativamente proporcionales. Comencemos hablando del contexto en donde papá y mamá están en casa, la tradicional familia en donde están juntos sus papás, hay 1 o 2 hijos, no importa, pero ¿cómo podemos establecer nosotros las responsabilidades entre mamá y papá
para que no vayan a afectar negativamente al niño o niña y no les cree esa confusión de cuál es la figura de autoridad para el estudio? Bueno, es que lo primero que tenemos y la propuesta que les tenemos, que puede sonar un poco romántica, incluso a veces ilusa, no debería ser así. O sea, los hijos son responsabilidad de ambos padres. Y este tema de responsabilidad implica participación activa de ambos padres. Ciertamente puede haber división de procesos, división de roles, división de tareas, pero en lo que implica aplicación de normas, establecimiento de rutinas, supervisión escolar y participación en el proceso educativo, tiene que ser un tema de ambos padres. Ciertamente, lo primero que les queremos proponer es que papá y mamá deben hacer una revisión de conciencia para tener muy claro qué es lo que cada uno puede hacer, empezando por, qué sé yo, tal vez papá no tiene la paciencia para ponerlo a estudiar las tablas de multiplicar, pero papá sí tiene la paciencia para ponerse a hacer una maqueta, un cartel con él. Entonces hay que dividir en qué cosas puede ayudar mamá. Mamá puede ayudar en los exámenes, pero papá puede ayudar en los extraclase. Papá puede ayudar en alguna medida con supervisando que se apaguen televisores, guardando juegos electrónicos, mientras mamá colabora en casa con los chicos. O papá puede ponerse a hacer la cena, arreglar la cocina, mientras mamá también está elaborando tareas. Porque cuando hay una sobrecarga en la figura materna, lo normal es que hay un principio conductual que se llama el principio de saturación por estrés crónico. Y este principio de saturación, cuando hay sobreocupación, pues genera menos empatía, es decir, menos dulzura, menos cariño y demás. Y muchas mamás pelean mucho porque son mujeres cansadas. Son mujeres que han tenido toda una jornada laboral, sea en casa o fuera de casa, pendiente de citas, pendiente de alimentos, pendiente de un montón de cosas, y necesitan una participación de papá. ¿Qué es importante? Y vamos a dibujar una escena típica familiar de las que uno atiende en la oficina de forma muy frecuente. Rafa, es que yo le digo a él que me ayude, pero yo cuando los oigo que empiezan a pelear, que él le dice tome las tablas o ese tipo de cosas, yo me desespero, entonces le digo a él que mejor se vaya y yo me encargo. Primer error psicológico: mamá debe respetar el estilo y forma de supervisión del padre, entendiendo que tanto mamá como papá, el estilo y forma de supervisión no puede ser agresivo, tosco o grosero, tiene que ser paciente. El adulto no es el niño o el adolescente, el adulto es el papá o la mamá. Entonces hay que dar este espacio, hay que hacerse a un lado y deje que ellos resuelvan, porque cuando mamá asume, desplaza la figura del padre, y es muy típico escuchar: no, es que yo no sirvo para eso, yo no sirvo para ayudar. Pero aquí entra en juego también, Rodri, un panorama distinto e igualmente valioso para poderlo analizar ahorita y poder aconsejar a los papás que se encuentran en esta situación. Algunas veces este panorama ideal que describe Rafita no lo podemos cumplir porque quizás una de las figuras es la que ha recibido formación académica que le permite hacer frente con seguridad y con fundamentos a la materia que tienen los chiquillos. Digamos que, por ejemplo, el que estudió en casa fue papá. Mamá no tuvo el acceso a la educación formal que el papá sí tuvo, es decir, si papá sí fue a la universidad, sí sacó una carrera y demás. ¿Es esto una excusa o una barrera para distribuir esta responsabilidad de los padres en la supervisión de las tareas que tienen? Pues mira, me gustaría partir de un principio, y te voy a leer una frase de una psicoterapeuta, Daniel Dreyfus, que dice que el niño tiene una motivación adecuada para el aprendizaje, no requiere mayor ayuda para hacer los trabajos escolares, sabe lo que tiene que hacer y lo hace con agrado. ¿Qué quiero decir con esto? A fin de cuentas, creo que el papel de los padres es únicamente supervisar, no hacer las tareas, ¿verdad? Claro. Partamos desde ese punto de vista. Las tareas, si en un momento dado no las puede realizar el niño por grado de dificultad, esto tiene que ser reforzado en la escuela. Es mejor que el niño llegue sin la tarea y que se le haga ver a los profesores que no tiene el conocimiento aún, para que se determine si necesita un apoyo, ¿sí? O necesita revisarse nuevamente la lección. ¿Por qué? Porque los padres no tenemos los elementos, aunque hayamos ido a la escuela, aunque tengamos un grado de maestría, doctorado, lo que fuera, no tenemos los conocimientos para enseñar. El papel, el rol del educador es otro, y nosotros podemos saber multiplicar, sumar, dividir, pero no sabemos necesariamente enseñarlo.
Entonces, yo creo que es importante que asumamos que nuestro rol como papás es únicamente supervisar que el niño esté dedicando el tiempo correcto y que tenga el nivel de conocimientos adecuados para lograrlo. Y además, perdón Nati, que atraviesa el caballo ahí, pero también además, porque es muy valioso el punto que estás aportando, hay padres de familia que por cuestiones históricas y demás no han podido a veces tener formación académica que los prepare, pero recordemos en el concepto que está planteando Rodríguez de supervisión, yo no tengo que saber qué es una ecuación, no tengo que saber en cuántas zonas geográficas se divide el país, qué es un valle, pero toda persona puede decirle, ok, te vas a sentar, vas a leer media hora, vas a apagar el televisor, no vas a tener tu celular, no vas a tener el DS, no vas a tener el papá, aun cuando no haya formación académica, supervisar la administración del tiempo, generar hábitos de responsabilidad y generar una cultura de autodirección, que es lo que queremos, ¿verdad? Que los chicos se autodirijan y que puedan funcionar por sí solitos. Eso lo puede hacer cualquier persona. ¿Y qué se requiere? Paciencia, sabiduría y algo muy importante, usted como padre o como madre es el que moldea la conducta de su hijo. El escenario familiar es el principal escenario de socialización que va a tener un niño o un adolescente. Bien, ahora, con respecto a esto de la supervisión, lo ideal sería esto que vos planteas, Rodri, ¿verdad? Poder uno como padre nada más decir, bueno, ahora sí, se sienta sin distracción alguna, usted va a hacer sus labores, en fin. Pero también estamos hablando de que no todos los niños, niñas o adolescentes tienen temperamentos tan maleables, digamos, como que podamos nosotros manejar así la situación, así de sencillo, que con una instrucción ya ellos se sienten a hacer lo suyo. ¿Cómo se debe abordar esta supervisión escolar de niños y niñas de acuerdo a su etapa, a su edad o a su temperamento? Bueno, la realidad es que hay que trabajar en forma preventiva o primaria, es decir, con los niños lo ideal es trabajar desde pequeños para irle creando hábitos de estudio, hábitos de limpieza en general, ¿verdad? Pero cuando ya tenemos a un adolescente con el cual estamos batallando porque no entiende o no quiere hacer la tarea, vamos a partir del principio de que probablemente no sepa cómo hacerlo. No es que no quiera hacerlo. El niño generalmente, si sabe cómo sacar las cosas, lo va a hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante desde ese punto de vista apoyarnos de los maestros y de tutores, ¿verdad? Tutores que realmente sepan educar. Yo te voy a preguntar, Natalia, hace mucho que estuviste en la escuela, ¿verdad? Claro. Pero ¿tú sabes enseñar a dividir como lo están haciendo ahora? Estoy totalmente desactualizada. Totalmente. Yo creo que yo no sé sacar el área, la superficie de un rectángulo, de un pentágono. Claro. Ya se me olvidó, la verdad. Entonces la escuela no es para mí, es para mi hijo. Claro. ¿Verdad? Entonces yo lo voy a motivar, le voy a preguntar incluso cuáles son las estrategias que están utilizando para aprender y puedo reforzarlo. Pero si veo que de plano estoy chocando contra pared porque no entiende, debo acercarme a alguien que realmente tenga las herramientas y la formación en el sistema educativo que está llevando la escuela, ¿verdad? Muy bien. Y desde esta perspectiva, Natalia, hay tres criterios que quisiera leer de un artículo que escribimos hace un tiempo atrás. ¿Cuáles son las tres dimensiones que un padre debe tener? Bueno, y una madre también debe ser amigo, amiga, orientador y tutor cuando es posible. Ser un padre amigo es estar ahí en cada etapa de la vida de sus hijos, dispuesto a ensuciarse, brincar, correr, esconderse, es darse la oportunidad de poder reír junto a sus hijos, quizá hasta caerse juntos, rasparse juntos y llegar a casa a ponerse agua oxigenada. Es estar presente de forma activa para poder crear una imagen de un padre que acompaña, no que compra chunchas, sino que los disfruta con él en cada momento y en cada etapa. ¿Qué significa ser un padre tutor? Es estar involucrado en la tarea, en el extraclase, en los temas de repaso, que parece que no logran fácilmente. Es estar metido de lleno con los dedos llenos de goma, pegando cables, moldeando arcilla para la feria científica. Es estar ayudando a entender por qué salió mal en un examen y no fajeándolo. Y cómo hacemos para que los mensajes de no copia, habla mucho, se distrae, dejen de llegar a la casa entendiendo que yo tengo una responsabilidad con ellos. Y ser un padre orientador al final significa
tener la paciencia de sentarse a hablar con ellos en todo momento, es ayudarles a madurar en cada paso, es pasando a entender la fantasía infantil del juego, del amigo invisible de la infancia, a los grandes temas de la adolescencia como el sexo, el alcohol, el amor, la novia, la libertad. Para poder orientar bien al hijo, el padre debe estar involucrado en la vida de los hijos al 110%, entendiendo que quizá ese 110% del padre sea diferente al de la madre, pero si ambos aportan su 110%, hay más probabilidad de que la familia sea estable. Excelente, y esto aplica principalmente para otro de los casos que vamos a analizar después de la pausa. Bueno, muy bonito hablar de que papá y mamá se distribuyen las labores, pero ¿qué pasa cuando soy madre soltera y tengo yo que salir a trabajar, que atender a mi hija y además sentarme a estudiar con ella? ¿Cómo hago con tanto peso y tantas labores que tengo yo que supervisar, las mías propias y las de mi hija o hijo? Bueno, pues después de la pausa comercial vamos a hablar de este otro contexto que también nos interesa muchísimo tocar en el programa de hoy. Hacemos una pausa y les recuerdo 905-222-0000 para que se comuniquen con nosotros y nos hagan sus consultas. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Continuamos con más al ser las 10 de la mañana con 24 minutos. Ya analizamos un poquito qué es lo que puede pasar o cuál sería el panorama ideal cuando papá y mamá están en casa, dispuestos a ayudar a los hijos con las asignaciones de la escuela y con los estudios. Pero, ¿qué pasa cuando hay mamás solteras o papás que están a cargo de sus hijos? Bueno, vamos a analizar todo este panorama, pero les recuerdo antes nuestro número telefónico, el 905-222-0000, para que ustedes participen con nosotros, le piden el consejo a los expertos y de paso nos cuenten si tienen alguna experiencia o recuerdo del sistema de aprendizaje de ustedes y cómo hacían con los papás incluso, o ustedes ahora con sus hijos. Aquí, por ejemplo, Ale Arce nos dice: hola, buenos días, saludos, todos los días los escucho, muy muy importante cómo nos ayudan. En mi caso, mi hija hoy entró a 7º, es hija única, me ha costado mucho soltarla, quiero un consejo, ¿cómo debo ayudarla en esta nueva etapa? Bueno, muchísimas gracias a Ale, respondámosle si les parece y vamos tocando de una vez el tema de cuando solo es un papá o mamá quien está a cargo del hogar. Bueno, cuando se trata de únicamente un papá, pensaríamos que las cosas se complican, ¿verdad? Ajá. Yo de hecho te voy a comentar, tengo una vecina que es mamá soltera y tiene 4 hijos a cargo. Ajá. Entonces imagínate, si tiene que dedicarle 1 hora, que es lo mínimo recomendado para estudio, a 4 hijos, más aparte trabajar, yo creo que está... pues literalmente imposible, sí, ¿verdad? Yo creo que viene la época de clases y ella es la que resulta más afectada. Entonces no puede ser de esta forma, ¿verdad? El hecho de crear justamente los hábitos de estudios tendría que ver con crear los espacios correctos. Si tengo 4 hijos o 2 hijos, pueda crear que el ambiente sea el correcto, es decir, no puede uno estar haciendo la tarea mientras el otro ve la televisión. ¿Por qué? Porque creamos un distractor, van a empezar a pelear, el que está haciendo la tarea va a querer ver televisión también. Entonces hay que crear un ambiente de estudio como tal, pero realmente, y sigo manteniendo ahí la tesis, que si uno asume que se va a sentar con ellos a hacer la tarea, pues estamos realmente poniéndonos la soga al cuello en cuestión de tiempo, ¿verdad? Ellos tienen que tener no solo el conocimiento, sino la responsabilidad de poder hacerlo solos. Claro, vamos a atender a doña Marta, que está vía telefónica, y luego vamos ya a dar respuesta a las consultas que vayan ingresando. Buenos días. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted, doña Marta? Yo quiero que me ayude un toquecito. Yo tengo un niño de 5 años y medio, está en kinder. Lo que pasa que yo siento que él es muy distraído. Ajá. O sea, él no le toma, yo veo que él no le toma interés a lo de él. Digamos, uno se pone, ahora se está aprendiendo los colores, ¿verdad? Ajá. Él no se lo sabe. Entonces, yo se los dicto, ¿verdad? Y al ratito yo se los vuelvo a que me los dicte y él no, o sea, yo siento que él está distraído, él como que no le interesa. Al menos él va a clases de natación y la profesora le dice, bueno, haga tal cosa, y él va haciendo, pero él va poniendo cuidado a los demás, lo que él está haciendo no.
Entonces yo lo siento muy distraído, no sé cómo ayudar de esa forma. Muy bien, muchísimas gracias doña Marta por su valiosa consulta. Esto nos va a dar pie a responder o a meternos más bien en otro de los temas que teníamos para hoy, pues por mencionar, porque da para un programa entero, que es los distintos sistemas de aprendizaje que tienen los niños. Pero respondámosle primero a Ale Arce, si les parece. Sí, bueno, a doña Ale Arce, es una pregunta muy interesante. Me ha costado mucho soltarla. Ajá. Bueno, y es que cuando un chico o una chica está entre 12 y 13 años, hay un proceso muy interesante, doña Ale. Es la muerte del niño, es la muerte de la niña y es la aparición del adolescente. Recordemos que para la adultez, la adolescencia, curiosamente, sin una base real, es conceptualizado muchas veces como una etapa difícil, negativa, compleja y demás, donde sabemos que los hijos cambian hábitos, se desligan un poco de nuestra relación como padres y empiezan a darle importancia a otros aspectos sociales, y además aparece algo muy interesante que es la atracción sexual. Empiezan los novios, el enamoramiento, los mensajes de texto, ¿verdad? Los odio a todos y cuando tenga 18 años me voy a ir de la casa. Ese proceso normalmente nos asusta. Pero doña Alejandra, si su hija es hija única, creo que es muy importante evaluar varias cosas. Primero, muy bien que usted reconozca que le da miedo, porque el hecho de que usted tenga miedo, le cueste soltarla, tiene que llevarla a analizar cuál va a ser su no y cuál va a ser el sí. Cuando uno como padre tiene miedo de soltar a los hijos, normalmente vive en clave de no, y no necesariamente siempre hay que decir que no, y siempre hay que decir que sí, no necesariamente. ¿Qué es importante acá? Procure escuchar a su hija, desde ya empieza a tener estrategias, dígale que vengan los compañeritos a la casa, dígale que de una u otra manera, vengan a estudiar, que repasen. Si tiene algún amiguito que usted siente que es un amiguito especial, igual tráigalo a su mundo, no generemos un proceso de bloqueo porque esto puede costar. Y otra cosa, disfrute el proceso de crecimiento de su hija, disfrute cómo se va transformando de niña en adolescente, de adolescente en mujer, y respete las decisiones y conviértase usted en una mamá que guía, orienta y también es tutora. Perfecto, bueno, también tenemos una llamadita de doña Teresa, vamos a tomarla antes de darle respuesta a doña Marta. ¿Cómo está doña Teresa? Bien, gracias a Dios. ¿De usted? Muy bien, afortunadamente. Que dicha, los felicito por el programa. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es la consultita que tiene usted para los expertos? Sí, es que yo tengo ya, no es un niño, ya cumplió ahora el 9 de enero 18 años. Ajá. Está en sexto año el vocacional, gracias a Dios. Ajá. Lo que pasa es que él tiene novia, pero ahora son las 12 de la noche y ya está hablando por teléfono. ya uno le dice algo y ahí mami, ¿qué salida? Entonces usted me dice, yo voy bien. Pero a mí eso me preocupa, porque casi no duerme nadie, ¿verdad? La otra chiquilla que trabaja allá en el banco también se trasnocha ahí y ya amanece brava, que no durmió nada porque ese muñeco con el teléfono para adentro y para afuera. Doña Teresa, ¿y usted ha notado que este horario nuevo, digamos, que está teniendo él, esta reducción de horas de sueño, le ha afectado en su trabajo o en su vida cotidiana a su hijo? Ya, él está en sexto año vocacional. Ajá. El año pasado ya casi como a mediados de año ya comenzó con esa cosa. Pero no, él salió bien en el estudio y todo. Yo le consulto a mi esposo y a mi hermano, uno mayor que mí, y que yo le tengo mucha confianza, y dice, ya déjelo, mientras que él vaya bien, no se preocupe, usted duerma, está adolescente, está enamorado, dice, ¿qué más quiere? Pero ya a mí me preocupa eso, que sea que él está, digamos, abandonando un poco ahora que ya entra a los estudios y ya tanto sacrificio, y ya que es sexto año se me vaya atrás, me da susto. Sí, bueno, doña Teresa, muchas gracias por su consulta, y también el recibo telefónico, ¿quién lo paga? Vamos a ver, bueno, ya ahorita le vamos a responder, doña Teresa. Bueno, el caso de doña Marta nos cuenta que tiene su niño de 5 años y medio, está en el kinder, y ella lo nota muy, muy distraído, pareciera concentrarse más en cómo los demás realizan sus tareas, en cómo lo hace él mismo, sí, con lo que él tiene a cargo. Bueno, de hecho, es importante con todos los hijos detectar este tipo de conductas, porque se puede tratar de un déficit de atención o hiperactividad a la base, ¿verdad? Entonces, siempre es prudente visitar a algún especialista. Sin embargo, hay que buscar también una forma motivante de aprender, ¿verdad? Ella nos decía que están revisando los colores, entonces le hacía dictados. Yo creo que para un niño que está haciendo un dictado va a estar más centrado en cómo lo escribe que en memorizar
¿verdad? Entonces yo creo que si está viendo los colores, por ejemplo, está viendo el rojo, lo que puede hacer es enfatizar en todo lo que es rojo en la casa, ponerle una camisita roja, unos shorts rojos, sacar un vaso, un plato rojo, tratar de ir reforzando el concepto, más que tratar de metérselo a la fuerza, porque esto lo que genera es mayor motivación. Ah, qué bien, bueno, bastante interesante. Y otra cosa que es importante, vea, para doña Marta, todos aprendemos, hay una forma de aprender impresionante sin estudiar, que se llama aprendizaje por exposición y aprendizaje de aproximaciones sucesivas. Por ejemplo, Nati, ¿vos escuchas reggaetón? No, okay, con pero si en este momento le pedimos a Miguel que ponga una canción de Calle 13, probablemente... Ah, bueno, es que Calle 13 sí me encanta, pero no es reggaetón. ¿Verdad? Pero vos te vas a descubrir escuchando una... ¿sí? O de pronto una canción viejísima, Amanda Miguel, empieza a sonar y nos empezamos a dar cuenta que tenemos la letra ahí en el fondo. Entonces, ¿qué puede hacer doña Marta? Como decía Rodri, agarre fresas, agarre manzanas, agarre una bola roja y dígale rojo, y vamos a jugar con la bola roja, y comámonos las fresas rojas, y comámonos la manzana roja, y nos vamos a comer la naranja amarilla, y nos vamos a comer la mandarina anaranjada. Y esta es una forma de exponerlo y exponerlo y exponerlo al color, porque acordemos que rojo no dice nada. ¿Qué es rojo? ¿Cómo definimos rojo? Sí, y más si lo que está haciéndole es un dictado. Que es poco motivante para él. Entonces, el aprendizaje por exposición es muy sano y es una forma muy fácil de aprender. Por ejemplo, las mamás que los chiquitos tienen dificultades, mamá, invéntese una canción y empiece a cantar, tengo un jocote y se me cayeron 2 jocotes, o la de los negritos, ¿te acuerdas de? Sí. O los esqueletos, ¿verdad? Que nos aprendíamos. Esa es una forma de enseñarle al hijo a aprender sin estar tan pendiente. Y otra cosa que sí quiero resaltar, si la conducta distractil continúa y se generaliza a todos los ambientes del niño, es importantísimo una evaluación psicopedagógica para descartar algún factor desatencional. Y estén pendientes de Mañana con Monumental, porque prontito vamos a tener una mesa redonda con respecto a este tema. Ah, sí, van a ver, va a estar bien bonito, Dios mediante. Bueno, vamos a recibir a doña Sofía. ¿Cómo está doña Sofía? Buenos días. Bien, ¿y usted, Natalia? Muy bien, gracias a Dios. Ah, qué bien. Mira, una preguntita. Yo soy madre de 3 hijos, tengo uno de 23 años. Vive en la casa todavía, es un estudiante de 3er año de ingeniería industrial. El problema que tengo con él, bueno, es un muchacho que siempre ha sido excelente estudiante, como mis otros 2 hijos. Yo no he tenido problemas de independencia, de que ellos, ya tengo uno en 5º grado, por darle una idea. Él tiene que estudiar solo, él tiene su horario de estudio, él sabe que no puede salir a jugar antes de cumplir con su responsabilidad, ¿verdad? Entonces yo no he tenido problemas de eso. El asunto que tengo con el mayor es que él hasta ahora se hizo una novia así como muy formal, pero el asunto es que el hombre se ha enamorado de una manera, no sé cómo le podemos explicar. Despilfarra el dinero, 150,000 colones de celular, para que tenga una idea. Mi esposo y yo no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque se gasta el dinero más allá de lo que él puede gastar, porque la novia vive en San José y él vive aquí en la zona atlántica. Entonces mi esposo tiene que ayudarle con la universidad porque no le alcanza. Bueno, es una cosa terrible. Le decimos que ya no le vamos a ayudar, entonces él sigue gastando el dinero por hablar por teléfono con esta joven. Ha incumplido en algunas reglas que se le ha puesto. Precisamente mi esposo y yo tenemos que hablar con él muy serio, volverle a recalcar las reglas de la casa como se deben, porque por ejemplo lo dejamos con el hijo menor y nosotros no le prohibimos que traiga a la novia a la casa, por supuesto, pero la trajo de escondidas, cosa que no nos gusta eso, porque él hizo eso, ¿verdad? Entonces, porque nosotros estamos, ya no sabemos qué hacer con la conducta de él, es decir, está fuera de sí. Para decirle algo, lo dejó el bus y se vino caminando 6 kilómetros, y para no llamarnos, que le mandaran un taxi, y llegó aquí 20 para las 12 de la noche. Ay. Bueno, doña Sofía, muchas gracias por llamarnos. Ay, el amor y la maternidad. Vean que uno piensa que las mamás se desgastan por los chiquitos pequeñitos, y vea este de 23 años y el otro de 18, el de doña Teresa, y siguen angustiadas. Siempre va a haber una preocupación, y las mamás, por supuesto, que van a querer que sus hijos pues se comporten de la mejor manera, según lo que ellas consideren que es un buen comportamiento. Ayúdame, doña Teresa.
Bueno, es que creo que en ambos casos, por ejemplo, hablamos de edades difíciles porque el amor efectivamente es muy pasional para ellos. Sí. Entonces, el estar hablando hasta las 12 de la noche va a traer infladas cuentas telefónicas, ¿verdad? Pero yo creo que más que tratar de limitar la conducta que no va a poder limitar, lo ideal es que en un momento dado, por ejemplo, en el caso de doña Sofía, ajá, decía que aún cuando le dicen que ya no va a pagar, no le van a pagar el teléfono, sigue gastando. Me imagino que si sigue gastando es que le siguen pagando el teléfono, ¿verdad? Entonces yo creo que lo importante es que él aprenda a tener una autorregulación, es decir, efectivamente, si sigue gastando de igual forma en el teléfono, pues no se le paga, ¿verdad? Si sigue gastando igual y le pago la universidad y demás, él no va a regularse en cuanto a los gastos. Entonces creo que es mejor entrarle por ahí a tratar de limitarle, porque si entramos por querer limitar en la relación, más bien vamos a hacer que este amor se vuelva un poco más pasional y mucho más intenso. Hay un punto en el que hablar ya no. O sea, hay que actuar. Sí. Hay un punto, sobre todo cuando estamos hablando de muchachos mayores de 18 años, son absoluta y plenamente conscientes de lo que están haciendo. Por ejemplo, este muchacho, que el hijo de doña Marta, que tiene 18 años. Bueno, doña Teresa. Doña Teresa, perdón. Doña Teresa, simple, quítale el teléfono. No se lo pague, o dele menos dinero por semana. Rafita, perdón, y aun cuando él no ha tenido mayor alteración en sus estudios, es una cuestión de que la mamá no le gusta y la acongoja, que se queda hasta tan tarde. Lo que pasa, Nati, es que toda familia tiene una cultura y un cuerpo normativo. Y si es un muchacho que está en el 6º año en un colegio vocacional, que sabemos que estos colegios normalmente van de 7:30, 4:30, 5:30 de la tarde, que tienen la carga académica técnica y la carga académica propiamente de la especialidad. Es un muchacho que va a tener que enfrentar el bachillerato, va a tener que enfrentar peritazgo, tiene que prepararse muy bien para la práctica supervisada de final de año, que es requisito de graduación, y 6º año es un año de todo o nada, que termina básicamente en septiembre. Entonces hay que ser muy firme. Yo creo que el horario de descanso no se negocia. Estamos hablando que si este chiquito de 18 años se está acostando a las 12 y se está levantando a las 5, tenemos un déficit de sueño de 15 horas a la semana, que sobre la marcha del curso lectivo puede tener un impacto negativo. Y creo que es importante de que no se hable mucho. Se habla, se ponen las reglas, pero como decía Rodri, reglas con conversación a la larga es un elástico muy grande. Reglas con un elástico cortito y con acciones concretas favorece la mejor integración. Por supuesto, se van a enojar, no se van a enojar con nosotros, pero no hay que desgastarse tanto en la palabra. Todo papá debe actuar de forma coherente, consistente y constante cuando son normas. Yo creo que, por ejemplo, en ese caso, la única forma que él va a dejar de hablar es que se le acabe el crédito al teléfono. Sí, bueno. Porque por motivación, evidentemente, no va a dejar de hablar. ¿No? Ahora, en el caso de doña Sofía, si ellos tratan de restringir esa ayuda económica que dan a su hijo, que aún es estudiante, que pues pareciera ser dependiente absolutamente de ellos, ¿qué pasa con una posible conducta de rebeldía, amenazas con irse de la casa y este tipo de cosas? ¿Nos jugamos el chance? Bueno, es un adulto. Sí, lo que pasa es que también el adulto va en un momento dado a poner prioridades, ¿verdad? Yo creo que en ocasiones, y voy a decir algo muy atrevido, ¿verdad? Es mejor que un niño pierda un año, un adolescente pierda un año escolar, un ciclo escolar, a que realmente estemos como papás queriendo cumplir con la cuota y cediendo a lo que él desea, ¿verdad? Porque si en un momento dado él se gasta en el teléfono todo el dinero y no puede pagar la universidad que le corresponde a él, pues él tiene que entender lo que implica, que va a ser perder probablemente un cuatrimestre, ¿verdad? Entonces va a ser más duro para él que para los papás, y él seguramente va a poner como prioridades ante su relación. Muy bien, vamos a seguir hablando de este tema luego de la siguiente pausa comercial, y les recuerdo que estamos recibiendo sus llamadas. Los casos que hemos comentado han sido muy diversos y todos aportan muchísimo al contenido del programa, así que 905-222-0000 está habilitado para que ustedes nos llamen. Ya volvemos.
Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante. Llámenos ya. No me toque. 10 de la mañana con 47 minutos. Recibimos una llamadita más. Hola, muy buenos días, doña Ania. ¿Cómo está? ¿Qué bien está? Bien, gracias a Dios. Gracias, mire, es que, bueno, lo felicito por el programa. Muchas gracias. Es que estoy bastante inquieta porque tengo una adolescente que ingresó a cuarto año de colegio. Es excelente, no está recién corrido, pero lo que ella tiene es una inseguridad. Me da miedo como los retos, ¿verdad? Entonces si la siento totalmente quitada, no quiere, pues sí, esto va, ¿verdad? Pero no la veo como quitadona, como nerviosa, como, no sé, entonces yo quisiera... ¿Quitadona en qué, doña Ania? Quitadona como en que pereza ir, es que usted no sabe, y entonces le digo, pero dígame, no, es que usted no sabe, y seguramente es como está de 7 a 4:30, entonces le digo, mi amor, estos son retos que hay que cumplir, luego, porque con el estudio no hay... Bueno, ella entró al Cobao, pero venía de un académico o siempre estaba en el Cobao. Ya de tercer, sí, un académico y ahora entró al Cobao, okay. Bueno, es que es un colegio nuevo, o sea, acabo de entrar. Muy bien. Doña Ania, ahorita le vamos a dar la respuesta. Muchas gracias por llamarnos. Vamos a recibir a don Gerardo. ¿Cómo está, don Gerardo? Buenos días. Buenos días, y como siempre un saludo y una felicitación para el programa. Muchas gracias. Para seguir con la línea de los adolescentes, vea, la situación es la siguiente, digamos, mi hijo, 17 años, hijo único, buen estudiante, que maneja todo digamos, sus estudios más bien con exceso de facilidad y con muy buenas notas. En sí el problema no es ese, el problema es cuando, digamos, es el sueño, que quiere acostarse tarde y en su computadora y con sus amigos y sus messengers y todas esas cosas. Y cuando uno quiere imponerse de que se acueste y él no dice que no, porque él puede manejar todo. Es decir, el punto mío es este, y el consejo para mí como papá, es decir, porque ya llega un momento que es un enfrentamiento donde yo lo que llego y deseo es quitarle el cable a la computadora y que se le cierre. Claro. Pero uno, yo siempre he dicho que Dios me dio paciencia, pero solo poca. Me dio paciencia, pero poca. Es decir, cuando ya yo me di a entender qué es lo que quiero como papá, a un hombre que es más grande que yo ya, ¿verdad? Porque eso es más grande que yo en fuerza y en tamaño. Entonces, ¿cómo hacer para aliviar ese momento? Ese momento de que yo me quiero, ya Dios me dio a entender, y el asunto no va por donde yo quiero, sino que lo que me queda es, para lograr lo que yo quiero, solo me queda arrancar la computadora. Muy bien. Ese es mi punto, no sé si me quedó claro, porque por lo demás es un excelente hijo, que no tiene problemas con ninguna otra índole. Gracias. Gracias a usted, don Gerardo. Bueno, con este par de respuestas que vamos a brindar, cerramos el bloque de psicología de hoy, así que ustedes mandan. Doña Ania. Bueno, a doña Ania, hay varias cosas, doña Ania. Siempre es importante, yo como psicólogo siempre le digo a los padres que no desestimemos los cambios emocionales en la adolescencia. Es decir, cuando hay conductas de retraimiento, apatía, desmotivación, nostalgia, irritabilidad, bajan las notas, los chicos se alejan del curso lectivo. Es que un adolescente normal empieza a pelear porque lo dejen salir. No es normal o esperable que un chico siempre quiera estar metido en la casa. Doña Ania, siempre esto hay que prestarle atención. Como conozco muy bien el Cobao, ahí hay un equipo de psicología interesante. Yo creo que usted debería acercarse inicialmente al grupo de orientación y de psicología del Cobao, porque habría que evaluar, al venir ella de un año académico y entrar a un colegio técnico, el cambio es un poco abrupto. Y todos sabemos que un colegio técnico es muy fuerte, y más un colegio como el Cobao, que es conocida su excelencia. Puede ser que ella esté asustada, le esté abrumando, pasó de un horario probablemente de 7 a 2, 7 a 3, a un horario de 7 a 5. Entonces, inicialmente, acérquese al colegio, hable con las orientadoras, que la llamen, que veamos cómo se siente, porque puede ser una cuestión muy transitoria y de adaptación. Si la conducta insiste y esto que usted llama inseguridad se agrava y se asocia a otros problemitas emocionales, es importante la valoración psicológica.
Ven qué interesante, antes de responderle a don Gerardo, Susi Vega nos publicó un mensajito acá a Mañana con Monumental, dice: muchas veces nosotros los jóvenes no nos sentimos comprendidos por nuestros padres, ya que ellos vivieron en otras épocas. Por ejemplo, mis padres no les agrada la idea de que una mujer le pida ser novio a un muchacho, o que la novia vaya a la casa del novio. En mi caso me agrada salir de noche, pero a mis padres no les gusta, y es todo un caos cuando me invitan a salir. Ya tengo 19 años, soy la menor de 5 hijos y la única mujer, y muchas veces siento que me tratan como si tuviera 10 años. Bueno, Susi, muchísimas gracias, muy válidos todos los puntos que vos estás exponiendo, y creo que sí, es más fácil entender esto para los que somos de generaciones un poquito más recientes, ¿verdad? Porque sí, a mí me tocó vivir algo similar con mis papás, pero bueno, es un proceso de adaptación. ¿Qué le podemos decir, Rodri? Sí, me encantó el comentario porque yo decía falta el punto de vista del adolescente, claro, ¿verdad? Y yo creo que también para todos los papás tenemos que tener claro que nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces yo creo, por ejemplo, respondiendo a don Gerardo, ¿verdad? Si su hijo realmente tiene un buen comportamiento en general en todo, pero tiene esta conducta de quedarse tarde con la computadora, con el Messenger y demás, pues sí, efectivamente estamos en otros tiempos, donde incluso cómo controlamos si él está utilizando o no el teléfono hasta las 11, 12 de la noche, ¿verdad? Si esto va a implicar que esté cansado y que incluso hasta baje su rendimiento escolar, híjole, qué mal decirlo, ¿verdad? Pero yo creo que lo tendrá que aprender, ¿verdad? Porque de otra manera don Gerardo, pues lógicamente está perdiendo la paciencia, está tratando de imponerse ante un hijo que ya es un grandote, y no se trata de hacer un pulso de poder ahí, ¿verdad? Yo creo que uno le da el consejo y él sabrá qué hacer con esto. Si efectivamente en un momento dado baja el rendimiento escolar, le podemos ya decir con hechos que ya está teniendo una consecuencia, y por lo tanto hay que aplicar. Y un detalle importante, si nos damos cuenta después de agotar la vía de la comunicación que el muchacho o la muchacha sigue violentando las normas, no nos demos solitos por la cabeza. Entonces la computadora se saca del cuarto y se pone en un lugar público, se quita el televisor del cuarto, se quita el cable, y entonces dejamos esto para un espacio más público. Hay que plantearle, don Gerardo, a su hijo: usted tiene los siguientes privilegios, sí, solo sí, cumple lo siguiente, no se eche el pulso. A veces hay que desconectar. Yo siempre le he dicho a los papás: si hay internet en la casa y pusieron internet inalámbrico, cojan ustedes el wireless y métanlo en su cuarto, y a las 10 de la noche o a las 9, a la hora que la familia decida, pues se desconecta, ¿verdad? Hay pleitos que no hay que echarse. Y Nati, nada más rápidamente, porque creo que el tiempo nos comió. Yo creo que hoy salieron varios temas: sueño versus juegos electrónicos y normas en casa. Creo que es un tema que eventualmente podemos desarrollar. Y hay otro tema que me parece interesante, que es la muchacha que nos escribe, ya lo anoté como un posible tema también: cambios en las formas en las normas y costumbres de los noviazgos. En nuestra época era impensable que la novia llegara a marcar a la casa de uno, y hoy es normal que la novia vaya a marcar a la casa del novio. Hay muchos cambios generacionales que hay que entenderlos, hay que adaptarlos y sobre todo fraguarlos en valores para evitarnos conflictos, y me parece que ese es un temazo. Perfecto, anotados ya entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron con nosotros. Realmente es muy valioso que participen siempre, y cuando podemos mostrar los dos puntos de vista de un tema que estamos tratando, bueno, se enriquece todavía más. Así que bueno, quiero dar las gracias y la despedida a nuestros expertos del CEDI que nos acompañaron en esta mañana, Rodrigo Romo y Rafa Ramos. Gracias a ambos por habernos acompañado. Con muchísimo gusto. Gracias, Natalia, un gusto, saludos para todos. Muy bien, y bueno, esta semana les tenemos preparadas unas sorpresitas muy lindas, porque es la semana en donde se celebra la fecha del mes del amor y la amistad. El 14 de febrero se aproxima, y los invitamos de una vez porque ustedes nos van a acompañar también jueves, ¿verdad? Tengo entendido. Probablemente. En un programa especial que tenemos preparado. Así que bueno, nos vemos mañana y nos escuchamos, si Dios lo permite, a las 9 en punto de la mañana. Esto fue De Mañana con Monumental. La sección de psicología de su revista matutina De Mañana con Monumental está a cargo de los especialistas del Centro de Desarrollo Humano Integral, CEDI, ubicado costado norte de Pizza Hut en Paseo Colón. También puede contactar a los expertos al número telefónico 2222-6817 o al 2222-6719.